Bienvenidos a Reliquias del Pasado. Hoy nos adentraremos en la historia completa de las civilizaciones humanas, de lo antiguo a lo moderno. Desde las primeras sociedades que surgieron en Mesopotamia y Egipto, hasta los avances tecnológicos y culturales que moldean nuestro mundo actual, exploraremos los logros y desafíos que definieron cada era. Acompáñennos en este fascinante viaje a través del tiempo y descubran cómo nuestras antiguas raíces todavía influyen en la modernidad. Las primeras civilizaciones surgieron hace miles de años en regiones como Mesopotamia, Egipto, el Valle del Indo y China. Estas sociedades no solo inventaron la escritura y desarrollaron tecnologías impresionantes, sino que también sentaron las bases de la cultura, la política y la economía que conocemos hoy. En Mesopotamia, la cuna de la civilización, surgieron las primeras ciudades. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme y desarrollaron una de las primeras formas de gobierno organizado. La agricultura y el comercio florecieron gracias a innovaciones como la rueda y los sistemas de irrigación. Egipto, con su fértil valle del Nilo, vio el nacimiento de una civilización que duró milenios. Los egipcios construyeron monumentales pirámides y templos, y desarrollaron una cultura rica en mitología y avances científicos. La escritura jeroglífica y los conocimientos en medicina y astronomía son solo algunas de sus contribuciones. En el Valle del Indo, surgieron ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, conocidas por su planificación urbana avanzada y sus sistemas de alcantarillado. Esta civilización mostró una sorprendente igualdad social y habilidades en la artesanía y el comercio. China antigua, con sus primeras dinastías Xia, Shang y Zhou, introdujo conceptos fundamentales como el mandato del cielo y desarrolló una escritura que ha perdurado a través de los siglos. Las innovaciones tecnológicas en agricultura, metalurgia y guerra dejaron una marca indeleble en la historia. El antiguo Egipto es famoso por sus monumentales pirámides, templos y su rica mitología. Situado a lo largo del fértil Valle del Nilo, Egipto fue una de las civilizaciones más duraderas de la historia. Los egipcios desarrollaron una escritura jeroglífica compleja y avanzaron significativamente en campos como la medicina, la astronomía y la ingeniería. Las pirámides de Giza, construidas como tumbas para los faraones, son una maravilla arquitectónica que aún hoy asombra al mundo. La religión jugó un papel central en la vida egipcia, con un panteón de dioses y creencias en la vida después de la muerte que impulsaron la construcción de monumentos y la preservación de cuerpos mediante la momificación. Los faraones eran considerados dioses en la tierra y gobernaban con autoridad divina. Además de su arquitectura monumental, los egipcios eran expertos en la creación de arte y joyería. Las tumbas de los faraones estaban llenas de tesoros y objetos de la vida diaria, destinados a acompañar al difunto en el más allá. El Nilo, el río que daba vida a Egipto, era esencial para la agricultura. Las inundaciones anuales depositaban un rico limo en las tierras de cultivo, permitiendo cosechas abundantes. Este ciclo de inundaciones y cosechas estaba tan arraigado en la cultura egipcia que incluso el calendario estaba basado en las estaciones del Nilo. Los egipcios también hicieron importantes avances en la medicina. Textos antiguos muestran conocimientos detallados sobre el cuerpo humano y procedimientos quirúrgicos. Sus prácticas médicas influenciaron a culturas posteriores en el Mediterráneo y más allá. El legado de Egipto se extiende mucho más allá de sus fronteras. Su influencia puede verse en la arquitectura, el arte y la religión de civilizaciones posteriores. La civilización del Valle del Indo, ubicada en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de la India, fue una de las más grandes de la antigüedad. Sus ciudades, como Harappa y Mohenjo-Daro, se destacaron por su planificación urbana avanzada, con calles en cuadrícula, sistemas de alcantarillado y grandes almacenes. Los habitantes del Valle del Indo eran artesanos y comerciantes hábiles, y sus sellos de piedra tallada sugieren una forma de escritura que aún no hemos descifrado completamente. Esta civilización también mostró un sorprendente grado de igualdad social en sus asentamientos. Las casas de los ciudadanos estaban construidas de ladrillo cocido y tenían acceso a agua corriente y baños, algo muy avanzado para su época. La economía se basaba en la agricultura, y cultivaban trigo, cebada y algodón. También eran conocidos por su artesanía en metal y cerámica. La religión del Valle del Indo es en gran parte un misterio, pero las excavaciones han revelado figuras que parecen dioses y símbolos que podrían tener significados religiosos. No obstante, parece que no construyeron grandes templos como en otras civilizaciones contemporáneas. Alrededor del 1900 a.C., la civilización del Valle del Indo comenzó a declinar por razones que aún son objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que cambios climáticos o invasiones externas podrían haber sido factores. El legado del Valle del Indo persiste en la región, y sus innovaciones en urbanismo y agricultura dejaron una huella duradera. La antigua China, con su rica historia y cultura, comenzó con las dinastías Xia, Shang y Zhou. La dinastía Shang es la primera dinastía china confirmada por registros históricos y arqueológicos. Esta era vio el desarrollo de la escritura china, el uso del bronce y la construcción de ciudades amuralladas.
La dinastía Zhou, que siguió a la Shang, introdujo el concepto del mandato del cielo, que justificaba el gobierno de los emperadores como divinamente sancionado. Esta era también vio el nacimiento del confucianismo y el taoísmo, filosofías que moldearon la sociedad y la cultura chinas durante milenios. La innovación tecnológica fue un sello distintivo de estas primeras civilizaciones chinas, con avances en la agricultura, la metalurgia y la guerra que dejaron una marca duradera en la historia. Los registros históricos y los descubrimientos arqueológicos nos muestran una sociedad altamente organizada y jerarquizada, con una fuerte presencia militar y una élite gobernante que controlaba los recursos. El arte y la cultura florecieron durante estas dinastías tempranas. La fabricación de bronce alcanzó un alto nivel de sofisticación, y los rituales religiosos incluían elaboradas ceremonias y sacrificios. La agricultura fue la columna vertebral de la economía china, con innovaciones como el arado de hierro y sistemas de riego que mejoraron la producción de alimentos. Estas innovaciones permitieron el crecimiento de la población y la expansión territorial. La influencia de estas primeras dinastías se extendió mucho más allá de sus fronteras, afectando a las culturas vecinas en Asia. El sistema de escritura chino, por ejemplo, fue adoptado y adaptado por otras civilizaciones de la región. Las civilizaciones precolombinas en América, como los mayas, aztecas e incas, desarrollaron culturas ricas y complejas mucho antes de la llegada de los europeos. Estas civilizaciones lograron notables avances en la arquitectura, la astronomía, la agricultura y la ingeniería. Los mayas, ubicados en lo que hoy es México, Guatemala, Belice y Honduras, son conocidos por sus impresionantes pirámides y templos, así como por su avanzado sistema de escritura jeroglífica y su conocimiento astronómico. Desarrollaron un calendario extremadamente preciso y realizaron observaciones detalladas de los ciclos celestiales. Los aztecas, cuya capital era Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, construyeron una de las ciudades más grandes y avanzadas del mundo en su época. Su sociedad estaba altamente organizada, con un sistema de gobierno centralizado y una economía basada en la agricultura y el comercio. Los aztecas también eran famosos por sus prácticas religiosas, que incluían sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses. Los incas, ubicados en la región andina de América del Sur, crearon el imperio más grande de América precolombina. Su capital, Cuzco, era el centro de un vasto sistema de caminos que conectaba todo el imperio. Los incas eran maestros de la ingeniería, construyendo terrazas agrícolas en las montañas y sistemas de riego avanzados. A diferencia de los mayas y aztecas, no tenían un sistema de escritura, pero utilizaban los quipus, una serie de cuerdas con nudos, para llevar registros. Estas civilizaciones lograron increíbles avances y dejaron un legado duradero que todavía podemos apreciar hoy. Sus innovaciones en arquitectura, astronomía y agricultura continúan asombrando a los investigadores y visitantes de sus antiguos sitios. Grecia antigua es conocida como la cuna de la democracia, la filosofía y las artes occidentales. Las ciudades-estado griegas, como Atenas, Esparta y Corinto, desarrollaron sistemas políticos, culturales y militares que influenciaron profundamente el mundo occidental. Atenas, en particular, es famosa por ser la primera democracia conocida. Los ciudadanos atenienses participaban directamente en la toma de decisiones políticas, y figuras como Pericles promovieron el desarrollo de las artes y la educación. Este sistema democrático permitió un florecimiento cultural sin precedentes, con filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles estableciendo las bases del pensamiento occidental. Esparta, en contraste, era conocida por su sociedad militarizada y disciplinada. Los espartanos se centraban en la formación militar desde una edad temprana, y su sistema político estaba basado en una oligarquía gobernada por un pequeño grupo de élites. A pesar de sus diferencias, Atenas y Esparta unieron fuerzas para derrotar al imperio persa en las guerras médicas, demostrando la capacidad de cooperación entre las ciudades-estado griegas. La arquitectura griega también dejó un legado duradero, con templos como el Partenón en Atenas, que ejemplifican el uso del orden dórico, jónico y corintio. El teatro griego, tanto en tragedia como en comedia, influyó profundamente en la literatura y las artes escénicas posteriores. Los griegos también hicieron importantes avances en la ciencia y la medicina. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, estableció principios que aún se utilizan hoy en día. Matemáticos como Euclides y Arquímedes sentaron las bases de la geometría y la física. La influencia de Grecia antigua es incalculable, y su legado perdura en las estructuras políticas, filosóficas y artísticas del mundo moderno. El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más grandes y duraderas de la historia, y su legado sigue influyendo en el mundo moderno en innumerables formas. Fundado en el 27 a.C., el Imperio Romano abarcó gran parte de Europa, el norte de África y Asia Occidental en su apogeo. Los romanos son conocidos por su impresionante ingeniería y arquitectura. Construyeron una extensa red de carreteras que conectaba todo el imperio, facilitando el comercio,
la comunicación y el movimiento de tropas. Acueductos como el de Segovia y edificios como el Coliseo y el Panteón son testamentos de su habilidad arquitectónica y técnica. El derecho romano también dejó una marca indeleble en la historia. Su sistema legal, basado en principios de justicia y equidad, es la base de muchos sistemas legales modernos. Las leyes de las 12 tablas y el Corpus Juris Civilis de Justiniano son ejemplos de la influencia duradera del derecho romano. En el ámbito cultural, Roma adoptó y adaptó muchas tradiciones de la Grecia antigua, pero también desarrolló su propia identidad cultural. La literatura romana, con autores como Virgilio, Horacio y Ovidio, ha sido fundamental en la formación de la literatura occidental. La caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo marcó el comienzo de la Edad Media en Europa, pero su legado continuó a través del Imperio Bizantino en el este y la Iglesia Católica Romana en el oeste. La influencia de Roma se puede ver en la lengua latina, que dio origen a las lenguas romances, y en las instituciones políticas y culturales que perduraron mucho después de la caída del imperio. El impacto de Roma en la historia es vasto y complejo, y su legado sigue siendo un pilar fundamental de la civilización occidental. La Edad Media, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, fue una época de grandes cambios y desarrollos en Europa y el mundo islámico. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en una era de feudos y señores, mientras que el Islam surgió como una de las fuerzas culturales y políticas más importantes del mundo. El mundo islámico experimentó un florecimiento cultural y científico durante la Edad de Oro del Islam. Ciudades como Bagdad, Córdoba y El Cairo se convirtieron en centros de aprendizaje y cultura. Los eruditos islámicos hicieron avances significativos en campos como la medicina, la astronomía, la matemática y la filosofía. Al-Khwarizmi, conocido como el padre del álgebra, y Avicena, un destacado médico y filósofo, son solo dos ejemplos de las contribuciones del mundo islámico a la ciencia y el conocimiento. En Europa, la Edad Media estuvo marcada por la influencia de la Iglesia Católica, que desempeñó un papel central en la vida diaria y en la política. La construcción de catedrales góticas como Notre Dame de París y la creación de universidades como las de Bolonia y París son testamentos del impacto cultural y educativo de la Iglesia. Los conflictos militares también definieron esta era. Las cruzadas, una serie de campañas militares impulsadas por la Iglesia para recuperar Tierra Santa, tuvieron un impacto duradero en las relaciones entre el mundo cristiano y el islámico. Al mismo tiempo, Europa sufrió invasiones de vikingos, magiares y otros grupos, que transformaron el paisaje político y social. El sistema feudal, que dominaba Europa, estaba basado en relaciones de vasallaje y tierra, con los señores feudales gobernando sus propios territorios con gran autonomía. Este sistema estructuró la sociedad medieval, creando una jerarquía rígida pero también permitiendo una cierta estabilidad local. A pesar de los desafíos, la Edad Media también fue una época de creatividad y progreso. La literatura, como las obras de Dante Alighieri y Geoffrey Chaucer, y el arte, incluyendo los frescos y mosaicos, florecieron y sentaron las bases para el Renacimiento. El Renacimiento, que tuvo lugar entre los siglos XIV y XVII, marcó un renacer cultural, artístico y científico en Europa. Surgido en Italia, se extendió por todo el continente, transformando la manera en que las personas veían el mundo y su lugar en él. Uno de los pilares del Renacimiento fue el humanismo, un movimiento intelectual que puso énfasis en el estudio de los textos clásicos de Grecia y Roma. Los humanistas creían en el potencial del ser humano para lograr grandes cosas a través de la educación y el conocimiento. En el arte, figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael revolucionaron la pintura y la escultura con su uso de la perspectiva, el realismo y la exploración del cuerpo humano. La Mona Lisa de Leonardo y la Capilla Sistina de Miguel Ángel son solo algunos ejemplos de las obras maestras de esta época. La literatura también floreció durante el Renacimiento. Dante Alighieri, Petrarca y Boccaccio en Italia, y William Shakespeare en Inglaterra, crearon obras que exploraban la condición humana, el amor y la tragedia con una profundidad y complejidad sin precedentes. El Renacimiento también fue una época de grandes descubrimientos científicos. Nicolaus Copernicus propuso la teoría heliocéntrica del sistema solar, Johannes Kepler describió las leyes del movimiento planetario, y Galileo Galilei hizo importantes avances en la física y la astronomía. Estos científicos desafiaron las ideas tradicionales y sentaron las bases de la ciencia moderna. La invención de la imprenta por Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV tuvo un impacto monumental. Permitió la difusión masiva de libros y el acceso al conocimiento a una escala sin precedentes, facilitando la propagación de las ideas renacentistas. El Renacimiento también tuvo implicaciones políticas y sociales. Las ciudades-estado italianas, como Florencia, Venecia y Milán, se convirtieron en centros de poder económico y cultural. En otras partes de Europa, el Renacimiento influyó en el desarrollo de estados más centralizados y en el surgimiento del absolutismo monárquico. El impacto del Renacimiento se siente hasta el día de hoy, no solo en el arte y la literatura, sino también en la ciencia, la educación y la visión del mundo.
La era de las exploraciones, que se extendió desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, fue una época de descubrimientos geográficos que cambió el curso de la historia mundial. Impulsados por la búsqueda de nuevas rutas comerciales y el deseo de expandir sus imperios, los exploradores europeos navegaron por mares desconocidos y llegaron a tierras inexploradas. Cristóbal Colón, financiado por los reyes católicos de España, cruzó el Atlántico en 1492 y llegó a las Américas, abriendo un nuevo continente para la exploración y la colonización europea. Vasco da Gama, navegando bajo la bandera portuguesa, fue el primero en llegar a la India por mar, estableciendo una ruta marítima directa entre Europa y Asia. Fernando de Magallanes, al servicio de España, lideró la primera expedición que circunnavegó el globo, demostrando la vastedad del océano y la redondez de la Tierra. Aunque Magallanes no completó el viaje, su expedición logró una hazaña sin precedentes. La era de las exploraciones también trajo consigo el encuentro de culturas y el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Sin embargo, este periodo también estuvo marcado por la conquista y la colonización, que tuvieron consecuencias devastadoras para las poblaciones indígenas de las Américas, África y Asia. El comercio de esclavos transatlántico se intensificó durante esta época, con millones de africanos siendo transportados a las Américas en condiciones inhumanas para trabajar en plantaciones y minas. Este tráfico de esclavos dejó una profunda huella en la historia y la demografía de ambos continentes. Los avances en la cartografía y la navegación hicieron posibles estos viajes. La invención de la brújula, el astrolabio y los mapas más precisos permitieron a los marineros orientarse en mar abierto y explorar regiones desconocidas. El impacto de la era de las exploraciones fue profundo y duradero. Estableció las bases para el mundo globalizado en el que vivimos hoy, con un intercambio constante de bienes, personas e ideas a través de los océanos. Las revoluciones industriales, que comenzaron en la segunda mitad del siglo XVIII y se extendieron hasta el siglo XIX, transformaron radicalmente la economía, la sociedad y la tecnología. La primera revolución industrial comenzó en Gran Bretaña y se caracterizó por el uso de la máquina de vapor, la mecanización de la producción y el desarrollo de fábricas. La invención de la máquina de vapor por James Watt permitió la creación de locomotoras y barcos de vapor, revolucionando el transporte y el comercio. Las fábricas textiles, utilizando máquinas como la hiladora de Arkwright y el telar mecánico de Cartwright, aumentaron significativamente la producción y redujeron los costos, lo que llevó a un crecimiento económico sin precedentes. La segunda revolución industrial, que tuvo lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, introdujo la electricidad, el petróleo y los productos químicos como nuevas fuentes de energía y materias primas. La invención del motor de combustión interna impulsó el desarrollo de automóviles y aviones, transformando la movilidad humana. Durante este periodo, la producción en masa y la línea de ensamblaje, popularizadas por Henry Ford en la industria automotriz, aumentaron la eficiencia y permitieron la fabricación de bienes a gran escala. Las ciudades crecieron rápidamente a medida que las personas se mudaban del campo a las zonas urbanas en busca de trabajo en las fábricas. Las revoluciones industriales también tuvieron un impacto profundo en la sociedad. Surgieron nuevas clases sociales, como la clase obrera industrial y la clase media empresarial. Las condiciones laborales en las fábricas a menudo eran duras y peligrosas, lo que llevó al surgimiento de movimientos sindicales y reformas laborales. El progreso científico y tecnológico de este periodo fue impresionante. Las comunicaciones mejoraron con la invención del telégrafo y, más tarde, el teléfono. La industria química produjo nuevos materiales y medicamentos, mejorando la calidad de vida y la salud pública. Sin embargo, las revoluciones industriales también trajeron consigo desafíos. La rápida industrialización y urbanización contribuyeron a problemas ambientales como la contaminación del aire y del agua. Además, las desigualdades económicas y sociales se profundizaron, creando tensiones y conflictos en muchas sociedades. El legado de las revoluciones industriales sigue siendo evidente hoy en día, ya que establecieron las bases de la economía moderna y la sociedad tecnológica en la que vivimos. El siglo XX fue un periodo de grandes contrastes, marcado tanto por terribles conflictos como por extraordinarios avances tecnológicos y científicos. Dos guerras mundiales devastaron el planeta, pero también se produjeron innovaciones que transformaron la vida humana de manera profunda. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue un conflicto global que involucró a muchas de las grandes potencias del mundo. La guerra trajo consigo una destrucción sin precedentes y cambió el mapa político de Europa. La caída de imperios como el austrohúngaro y el otomano, junto con la Revolución Rusa de 1917, transformaron el orden mundial. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, fue aún más destructiva, involucrando a la mayoría de las naciones del mundo en una lucha titánica. Este conflicto resultó en el Holocausto, donde millones de judíos y otros grupos fueron exterminados, y culminó con el uso de armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos.
A pesar de la devastación, el siglo XX también fue una época de asombrosos avances tecnológicos. La invención del avión, el automóvil y las computadoras cambió radicalmente la forma en que las personas vivían y trabajaban. La llegada del hombre a la Luna en 1969, durante la misión Apolo 11, fue un hito monumental en la exploración espacial. La tecnología de la comunicación experimentó una revolución con la invención de la radio, la televisión, más tarde, la Internet. Estos avances facilitaron una mayor conexión global y transformaron la forma en que la información se difundía y consumía. El siglo XX también vio avances significativos en la medicina. La invención de antibióticos como la penicilina, la erradicación de enfermedades como la viruela y el desarrollo de vacunas salvaron millones de vidas y mejoraron la salud global. Los cambios sociales también fueron profundos. Movimientos por los derechos civiles y humanos, como el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, el sufragio femenino y la descolonización de África y Asia, redefinieron las relaciones sociales y políticas. La Guerra Fría, una tensión geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dominó gran parte de la segunda mitad del siglo. Este periodo de competencia ideológica y militar culminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética en 1991, marcando el fin de una era. El legado del siglo XX es complejo, con su mezcla de progreso y tragedia. Sin embargo, los avances tecnológicos y sociales de este periodo continúan influyendo profundamente en el mundo actual. La era digital, que comenzó a finales del siglo XX y continúa hasta nuestros días, ha transformado profundamente la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La digitalización y el Internet han cambiado casi todos los aspectos de la sociedad moderna. La revolución digital comenzó con el desarrollo de las computadoras personales y la Internet en la década de 1980 y 1990. La aparición de la World Wide Web hizo que la información y la comunicación fueran accesibles a una escala global. Esto ha llevado a la creación de una sociedad de la información, donde el conocimiento y los datos son recursos clave. El avance de la tecnología de la comunicación ha sido impresionante. Los teléfonos inteligentes, que combinan la funcionalidad de una computadora con la comunicación móvil, se han convertido en herramientas indispensables en la vida diaria. Aplicaciones y plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram han redefinido cómo nos conectamos y compartimos información. El comercio y los negocios también han sido transformados por la digitalización. El comercio electrónico, liderado por gigantes como Amazon y Alibaba, ha cambiado la forma en que compramos y vendemos productos. La economía digital ha dado lugar a nuevas formas de trabajo, como el trabajo remoto y la economía gig, donde los trabajadores pueden ofrecer servicios a través de plataformas digitales. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están en la vanguardia de la innovación tecnológica. Estas tecnologías están siendo utilizadas en una amplia gama de aplicaciones, desde asistentes virtuales como Siri y Alexa hasta vehículos autónomos y diagnósticos médicos avanzados. La educación y el entretenimiento también han sido revolucionados por la tecnología digital. Plataformas de aprendizaje en línea, como Coursera y Khan Academy, permiten a las personas acceder a la educación desde cualquier lugar del mundo. Los servicios de streaming como Netflix y Spotify han cambiado la forma en que consumimos contenido, ofreciendo acceso instantáneo a una vasta biblioteca de películas, series y música. Sin embargo, la era digital también presenta desafíos significativos. La privacidad y la seguridad de los datos son preocupaciones importantes en un mundo cada vez más conectado. La brecha digital, la disparidad en el acceso a la tecnología, sigue siendo un problema en muchas partes del mundo. El impacto de la tecnología en el trabajo y la economía también plantea preguntas sobre el futuro del empleo y la equidad económica. A medida que la automatización y la IA continúan avanzando, es crucial abordar cómo estos cambios afectarán a los trabajadores y las industrias. La era digital es una época de oportunidades y desafíos, y cómo manejamos estos cambios determinará el futuro de nuestra sociedad. A lo largo de este viaje por la historia de las civilizaciones humanas, hemos visto cómo las sociedades han evolucionado, enfrentado desafíos y logrado avances notables. Desde las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto hasta la era digital de hoy, cada periodo ha contribuido de manera única a la compleja trama de la historia humana. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender es la capacidad de adaptación y resiliencia de las sociedades humanas. A pesar de las guerras, las crisis y los cambios drásticos, las civilizaciones han encontrado formas de innovar, prosperar y dejar legados duraderos. La innovación tecnológica ha sido un motor constante de progreso. Desde la invención de la escritura y la rueda en las civilizaciones antiguas hasta la inteligencia artificial y la biotecnología en la era moderna, la búsqueda de nuevos conocimientos y herramientas ha impulsado a la humanidad hacia adelante. Las interacciones y los intercambios culturales han enriquecido a las civilizaciones, llevando a la difusión de ideas, tecnologías y costumbres.
Las rutas comerciales, las exploraciones y las migraciones han conectado a los pueblos, fomentando un intercambio global que ha moldeado el mundo en el que vivimos hoy. Sin embargo, también hemos aprendido que el progreso viene con sus propios desafíos. Las desigualdades económicas, los conflictos y los problemas ambientales son recordatorios de que el avance tecnológico y social debe ir acompañado de una consideración cuidadosa de sus impactos. La historia nos enseña la importancia de aprender del pasado para construir un futuro más equitativo y sostenible. Los errores y aciertos de las civilizaciones anteriores nos ofrecen lecciones valiosas sobre cómo enfrentar los problemas actuales y futuros. Finalmente, la historia de las civilizaciones humanas es un testimonio de la creatividad, la perseverancia y el espíritu de exploración del ser humano. Cada era ha dejado su huella, contribuyendo a la rica y diversa tapicería de la experiencia humana. Al reflexionar sobre este vasto panorama histórico, podemos encontrar inspiración y guía para los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. La historia no solo nos conecta con nuestro pasado, sino que también nos ilumina el camino hacia el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de las civilizaciones. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Si te ha gustado, dale like, comenta y comparte para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!